Si usted se va de esta casa, me haría un gran favor, dijo mi hija mientras guardaba unos platos en el armario de la cocina. Lo dijo sin mirarme, como si hablara de algo trivial. Su tono no tenía rastro de enojo, pero sí de cansancio y fastidio. En ese momento, sentí como si me hubieran quitado el aire. La miré, intentando entender si de verdad había escuchado bien. ¿Perdón?, pregunté en voz baja. Que si se va, sería mejor para todos, repitió, esta vez mirándome de reojo, con esa expresión que últimamente usaba cuando quería dejar claro que ya no era bienvenida. No respondí. Cerré la boca antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirme. Llevaba semanas sintiendo que algo estaba cambiando, que la paciencia de ella y de su esposo conmigo se estaba agotando, pero escuchar esas palabras así, tan directas, fue distinto. Mi yerno, Ernesto, entró en la cocina justo en ese momento, revisando su teléfono. Levantó la vista y sin detenerse añadió: «Sí, doña. Si necesita que la ayudemos a buscar otro lugar, avísenos. Espera un momento antes de seguir adelante. Háganos saber desde qué parte del mundo estás mirando. Y si te encantan estas historias, no olvides suscribirte. El episodio de mañana será absolutamente alucinante». No hubo ni un por favor, ni un lo sentimos. Era evidente que lo habían hablado antes. No me quedaba duda de que los dos estaban de acuerdo en que mi presencia en esa casa ya no era conveniente. Seguí con mi taza de café como si nada, pero por dentro me ardía una mezcla de vergüenza y tristeza. No quería darles el gusto de verme llorar o suplicar. Terminé mi café, lavé la taza y me fui a mi cuarto, cerrando la puerta sin hacer ruido. Me senté en la cama, mirando la cómoda que había comprado hacía más de 30 años, cuando todavía vivía con mi esposo. Esa cómoda me había acompañado en todas las mudanzas, y en ella guardaba no solo ropa, sino recuerdos, fotos, cartas, papeles importantes. Abrí el cajón inferior y saqué una carpeta con documentos que ellos no sabían que tenía. Ahí estaba todo: escrituras de terrenos, certificados de acciones, documentos de cuentas de ahorro que nunca mencioné. Ninguno de ellos imaginaba que, a pesar de mi apariencia sencilla, yo tenía un patrimonio considerable, fruto de años de trabajo y de una herencia que administré con cuidado. Guardé la carpeta de nuevo, cerré el cajón y respiré hondo. No iba a decir nada todavía. Aprendí hace mucho que hay cosas que es mejor hacer en silencio. Esa noche, en la cena, intenté comportarme como siempre. Les pregunté a mi hija y a Ernesto por su día. Escuché cómo se quejaban del tráfico y de los precios en el supermercado, y no mencioné nada de nuestra conversación en la cocina. Ellos parecían aliviados de que no hubiera discusión, pero yo ya había tomado una decisión. Si me querían fuera, no solo me iba a ir de una manera que ellos no olvidarían. Al día siguiente, mientras ellos trabajaban y la casa estaba en silencio, hice un inventario mental de todo lo que era mío. La mayoría de mis cosas estaban en mi habitación, pero también tenía muebles en la sala y utensilios en la cocina que había comprado yo. Empecé a pensar en qué me llevaría y qué dejaría. No quería discutir por una olla o una silla. Iba a centrarme en lo importante. A media tarde, llamé a mi abogado de confianza, el señor Ramírez. «Necesito que nos reunamos lo antes posible», le dije, «y que sea sin que mi hija lo sepa». Él, que me conoce desde hace años, entendió de inmediato que no era un asunto menor. Quedamos en vernos al día siguiente en su oficina. Cuando colgué, sentí una calma extraña. Ya no era solo una madre herida por las palabras de su hija. Ahora era una mujer que estaba planeando su salida con cuidado. Esa noche, en la mesa, mi hija estaba de mejor humor. Me habló de una cena que pensaban organizar con unos amigos el próximo mes. Yo asentí, sonriendo por educación, mientras por dentro repasaba la lista de cosas que debía preparar antes de irme. Dormí poco. Pensaba en cada conversación de los últimos meses, en cada gesto que ahora entendía como una señal de que ya no querían que estuviera ahí, y me prometí a mí misma que esta sería la última vez que me harían sentir así bajo el mismo techo. A la mañana siguiente, me vestí con ropa sencilla y salí temprano. Tomé el autobús hasta el centro y caminé hasta la oficina del señor Ramírez. Cuando me recibió, le conté todo, desde la frase de mi hija hasta los últimos cambios en la casa que me habían hecho sentir una extraña. «¿Quiere vender todo?», me preguntó.
serio. Sí, respondí sin dudar. Todo lo que está a mi nombre. Y quiero hacerlo rápido, sin que ellos se enteren hasta que ya no haya marcha atrás. Él asintió, tomó notas y me pidió que le llevara todos los documentos al día siguiente. Salí de ahí con una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque estaba aceptando que la relación con mi hija ya no sería la misma. Alivio porque, por primera vez en meses, sentía que recuperaba el control. Esa tarde, cuando regresé a casa, encontré a Ernesto hablando por teléfono en la sala. Me saludó sin mirarme y siguió con su conversación. Me fui directo a mi cuarto y cerré la puerta. Saqué la carpeta del cajón y empecé a separar los documentos por tipo. No dejé nada al azar. Sabía que estaba iniciando algo que cambiaría mi vida y la de ellos. Esa noche apenas dormí. El silencio de la casa me resultaba extraño, como si ya no fuera mi propio hogar. Recordaba cada palabra de mi hija y el tono seco con el que me había dicho que, si me iba de la casa, le haría un gran favor. No era la primera vez que me hablaba con esa frialdad, pero nunca antes había dejado tan claro que mi presencia le molestaba. Al día siguiente, me levanté temprano como siempre. Preparé café, pero ni lo probé. Me senté en la mesa de la cocina mirando el reloj, como si esperara que algo cambiara por sí solo. No había nadie más en la casa. Mi hija se había ido a trabajar y sus hijos estaban en la escuela. Caminé por cada habitación, tocando los muebles, las paredes, las cortinas, todo lo que había comprado yo misma, mucho antes de que ella me pidiera que me mudara con ellos para no estar sola. En ese momento, supe que no iba a quedarme ahí ni un día más del necesario. No pensaba salir con las manos vacías, tampoco iba a avisar nada. Si me consideraban una carga, entonces les demostraría que sabían muy poco de mí. Esa misma tarde fui a ver a mi abogado, Ricardo Méndez. Llevaba más de 20 años manejando mis asuntos discretamente y siempre había respetado mi deseo de mantener ciertas propiedades a mi nombre sin que nadie lo supiera. Ricardo, vamos a vender, le dije sin rodeos. Todo lo que no sea imprescindible, lo ponemos en el mercado, pero que no aparezca mi nombre en nada. Él me miró sorprendido, pero no preguntó más de lo necesario. Sabía que cuando tomaba una decisión, no había marcha atrás. ¿Quiere que iniciemos hoy mismo?, preguntó, abriendo su agenda. Hoy, respondí, y que nadie, absolutamente nadie, se entere. Durante las semanas siguientes, cada vez que mi hija salía de casa, yo aprovechaba para organizar documentos, buscar escrituras, revisar joyas y objetos de valor que había guardado durante años. Había cosas que ni siquiera recordaba tener. Regalos de mi difunto esposo, herencias de mis padres, inversiones que había hecho en silencio cuando todavía trabajaba. Mientras tanto, en la casa, el trato de mi hija se volvía cada vez más distante. Apenas cruzábamos palabras. Cuando lo hacíamos, era para escuchar comentarios como «No dejes tus cosas en la mesa del comedor» o «No gastes tanta electricidad, mamá». A esas alturas, ya no me dolían las palabras, pero sí me confirmaban que estaba haciendo lo correcto. Un jueves, mientras revisaba unas carpetas viejas, encontré la copia de la escritura de un terreno que había comprado hacía más de 15 años, junto con la documentación de 2 departamentos pequeños que había adquirido como inversión. Me quedé mirándolos, imaginando la cara que pondría mi hija si supiera que su madre dependiente tenía más patrimonio del que ella podía soñar. Ricardo me mantenía informada todos los días. Una de las casas se vendió rápido, por encima del precio que esperábamos. Los departamentos encontraron comprador en menos de una semana. Todo el dinero se transfería a una cuenta que mi hija desconocía, en un banco donde jamás había pisado una sucursal con ella. Cuando las ventas estuvieron listas, comencé a mover mis cosas. No era mucho. La mayoría de mis pertenencias cabían en pocas cajas: guardarropa, fotografías, algunos recuerdos personales y documentos importantes. El resto lo dejé tal cual. No pensaba darle explicaciones de por qué me iba, y mucho menos le iba a decir qué había hecho con todo. Un sábado, mi hija regresó de trabajar más temprano de lo habitual. Me encontró en la cocina, terminando un café. ¿Has pensado en lo que te dije?, preguntó sin siquiera saludar. Sí, respondí manteniendo la voz firme. Me voy a ir. Ah, bueno, dijo como si hubiera ganado una discusión. Ni una muestra de preocupación, ni un
¿Dónde vas a ir? Solo alivio. Ese mismo lunes, cuando ella salió de casa, llegó el camión de mudanza que había contratado. Los hombres cargaron las pocas cajas y muebles que quería llevarme. En menos de una hora, no quedaba nada mío en esa casa. Cerré la puerta sin dejar una nota. Me fui directamente al departamento temporal que Ricardo había arreglado para mí, mientras decidía mi próximo paso. Desde ahí, con todo el dinero ya seguro y las propiedades vendidas, empecé a trazar mi plan. No iba a gastar un centavo de más en caprichos. Ese dinero tenía un propósito, y ese propósito incluía que mi hija aprendiera lo que significaba subestimar a su propia madre. Pasaron unos días sin que ella me llamara. Seguramente pensaba que me había ido a vivir con algún familiar, o que estaba buscando un hogar de ancianos, tal como me había sugerido. No sabía nada, y yo me aseguré de que así fuera. Hasta que, una tarde, recibí un mensaje suyo. «Mamá, necesitamos hablar. Ven por favor a la casa». No respondí de inmediato. Esperé un día entero antes de contestar con un simple «No puedo, estoy ocupada». Sabía que ese sería solo el inicio de lo que vendría. Después de responderle a mi hija con ese «No puedo, estoy ocupada», apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. No tenía intención de explicarle nada. Sabía que ese mensaje suyo no era por preocupación, sino porque algo había cambiado en su situación. Lo conocía lo suficiente para entender que solo me buscaba cuando necesitaba algo. Pasaron 3 días sin que volviera a escribir. Yo seguía ocupándome de mis asuntos con Ricardo, revisando transferencias, asegurando que todas las ventas estuvieran liquidadas y que el dinero estuviera bien resguardado. Habíamos abierto una cuenta en un banco diferente, a nombre de una sociedad que él mismo me ayudó a constituir, para que ni mi hija ni Ernesto pudieran rastrear nada. El cuarto día, mi teléfono sonó. Esta vez no era un mensaje, sino una llamada. Era ella. Dudé en contestar, pero lo hice. «Mamá», dijo, con un tono que no escuchaba hacía mucho tiempo. «¿Podemos vernos?» «¿Qué pasa?», pregunté, sin ofrecerme a ir a su casa. «Es que necesitamos hablar de unas cosas, mejor en persona». «Estoy ocupada estos días», contesté. «Si quieres, podemos hablar por teléfono». No, es mejor en persona», insistió. No le prometí nada y colgué con la excusa de que tenía otra llamada. Lo cierto es que quería que esperara, que sintiera esa incertidumbre que tantas veces me había hecho sentir a mí. Esa misma tarde, Ricardo me llamó para confirmarme que todo estaba en orden. Todas las propiedades ya estaban vendidas, el dinero transferido y las cuentas cerradas. No quedaba nada que pudiera vincularme a mi hija o a Ernesto en términos legales o financieros. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso?, me preguntó Ricardo. «Esperar», respondí. «Ellos todavía no saben que las cosas han cambiado, pero lo van a saber pronto». Al día siguiente, mientras desayunaba en el departamento, recibí otro mensaje de mi hija. «Mamá, Ernesto y yo necesitamos tu ayuda con algo importante. Por favor, respóndeme». Esta vez no contesté en todo el día. Dejé que pasara el tiempo. Por la noche, otro mensaje. «Tenemos un problema con la casa. Llámame». Ahí supe que algo estaba empezando a salir mal para ellos. No fue hasta 2 días después que me decidí a llamarla. Contestó de inmediato, como si hubiera estado esperando junto al teléfono. «Mamá, gracias por llamar. Verás, resulta que tenemos un problema con la hipoteca. Ernesto tuvo un retraso con su trabajo y... bueno, necesitamos algo de dinero para ponernos al día». «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?», pregunté, fingiendo sorpresa. «Es que pensé que quizá podrías ayudarnos, solo por unos meses, hasta que podamos resolverlo». «No creo que sea buena idea», respondí con calma. «Ahora mismo estoy ocupada organizando mis propios gastos». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Podía imaginar su cara de frustración. «Pero, mamá». «Lo siento, hija», interrumpí. «No puedo». Colgué antes de que siguiera insistiendo. No estaba dispuesta a darle explicaciones sobre mi situación. Durante las semanas siguientes, sus mensajes se hicieron más frecuentes y cada vez más urgentes. Ya no eran pedidos disfrazados de charlas familiares. Ahora eran directos. «Nos van a cortar la luz. El banco quiere hablar con nosotros otra vez. Si no conseguimos dinero, vamos a perder la casa». Yo leía cada mensaje con atención, pero no respondía de inmediato. Esperaba un día,
a veces dos, antes de dar respuestas cortas como «lo siento» o «no puedo ayudarte». Ricardo me aconsejó no involucrarme en absoluto. Ellos tomaron sus decisiones. Ahora deben asumir las consecuencias. Usted no les debe nada, sobre todo después de cómo la trataron, me dijo. Yo asentí. Sabía que tenía razón. Un viernes por la tarde, mientras organizaba unas cajas en el departamento, recibí la visita inesperada de mi hija. Golpeó la puerta varias veces hasta que abrí. «Mamá, por favor, tenemos que hablar», dijo apenas cruzó la entrada. Se sentó en el sofá y empezó a explicarme que estaban atrasados con 3 meses de hipoteca, que Ernesto había tenido problemas con su negocio y que los gastos se les habían acumulado. Me miraba como si esperara que sacara un sobre con dinero en ese mismo instante. «¿Y por qué no vendes algunas cosas?», pregunté. «Ya vendimos lo que podíamos», respondió, bajando la mirada. «No tenemos más». Me quedé callada unos segundos, observándola. Ella evitaba mirarme directamente, como si supiera que estaba recogiendo los frutos de lo que había sembrado. «Entiendo», dije finalmente, «pero no puedo ayudarte». Su expresión cambió de la súplica a la rabia en cuestión de segundos. «No puedo creer que seas tan egoísta», me gritó. «¿Para qué estás guardando tu dinero?» «Para mí», respondí sin subir la voz. Se levantó y se fue dando un portazo. Yo me quedé sentada, mirando la puerta cerrada, segura de que ese no sería el último intento de pedirme ayuda. En el fondo, sabía que estaba a punto de llegar el momento en que descubrirían que ya no tenían ninguna ventaja sobre mí. Los días posteriores a la visita de mi hija fueron más tranquilos, al menos en apariencia. No me llamó ni me envió mensajes durante casi una semana, pero yo sabía que ese silencio no significaba que las cosas estuvieran mejor para ella y Ernesto. Al contrario, seguramente estaban buscando otra manera de presionarme o encontrar alguna solución rápida para sus problemas. Una mañana, mientras tomaba café en la pequeña cocina del departamento, recibí una llamada de un número que no reconocí. Contesté y escuché una voz masculina que se presentó como un agente del banco. Me preguntó si podía confirmar unos datos de contacto para localizar a mi hija, ya que no estaban logrando comunicarse con ella. «No tengo nada que ver con sus cuentas ni con sus asuntos», le respondí de inmediato. «Por favor, no me llame para esto». El hombre pidió disculpas y colgó. Fue entonces cuando confirmé que la situación financiera de ellos debía estar empeorando más rápido de lo que imaginaba. Esa misma tarde, mientras revisaba algunos papeles, Ricardo me llamó. «Parece que tus sospechas eran correctas», dijo. «Me he enterado por un conocido que Ernesto intentó vender el coche para cubrir parte de la deuda, pero ni con eso lograron resolverlo. Entonces ya están llegando al límite», respondí. «Sí, y probablemente pronto intentarán otra vez acercarse a ti». No se equivocó. Al día siguiente, mi hija volvió a aparecer en mi puerta, pero esta vez no vino sola. Ernesto estaba con ella. Llevaban un semblante serio, como si vinieran a una reunión importante. «Mamá, tenemos que hablar», dijo mi hija apenas entró. «Pasen», respondí, señalando las sillas del comedor. Se sentaron y Ernesto tomó la palabra. «Mire, señora, no queremos problemas. Sabemos que usted tiene recursos y nosotros estamos en una situación complicada. Si nos presta una parte, podemos resolver todo y después se lo devolvemos». «¿Después?», pregunté mirándolo a los ojos. «¿Cuándo es después?» «En cuanto podamos», intervino mi hija. «Solo necesitamos salir de este bache». Me incliné hacia atrás en la silla, observando cómo ambos trataban de sonar tranquilos, aunque era evidente que estaban desesperados. «No voy a prestarles dinero», dije con firmeza. Mi hija golpeó la mesa con la palma de la mano. «No entiendo por qué nos niegas ayuda». «Eres mi madre». «Y tú eres mi hija», respondí. «Pero hace poco me dejaste claro que si me iba de tu casa, te haría un favor. Y eso hice». Se quedaron en silencio. Ernesto se pasó la mano por la frente, visiblemente incómodo. Ella bajó la mirada y no dijo nada más. «Les aconsejo que busquen otra solución», añadí. «Yo no voy a resolver sus problemas». Se levantaron y se fueron sin despedirse. El portazo que dieron resonó en todo el pasillo. Esa noche, recibí un mensaje de voz de mi hija, esta vez con un tono diferente. Ya no era exigente, sino más frío. «Está bien, no quieres ayudar, no te preocupes, nos las arreglaremos sin ti». Pero yo conocía ese tono. Era la voz de alguien que no se rinde, sino que empieza a buscar otra forma de conseguir lo que quiere. Pasaron 2 días sin contacto,
hasta que una vecina del antiguo barrio donde vivía me llamó para contarme algo. Vi a tu hija y a Ernesto preguntando por ti en la tienda de don Luis, me dijo. Decían que necesitaban saber dónde estabas viviendo ahora. Yo no le di detalles, pero le pedí que no les diera información si volvían a preguntar. No quería que aparecieran sin avisar. Sin embargo, la advertencia no sirvió de mucho. El fin de semana siguiente, mientras regresaba de hacer compras, los encontré esperándome en la entrada del edificio. «¿Podemos subir a hablar?», dijo Ernesto, como si fuera una invitación. «No, aquí no», respondí, quedándome en la acera. Mi hija dio un paso hacia mí. «Mamá, no entiendes. Si no conseguimos el dinero, vamos a perder la casa. No es solo por nosotros, es por los niños». «Entiendo perfectamente», contesté, «pero no voy a ponerme en riesgo por decisiones que ustedes tomaron». Ella apretó los labios y miró hacia un lado, evitando que la viera llorar. Ernesto, en cambio, me sostuvo la mirada, como si esperara que se diera en cualquier momento. «No insistan más», añadí. «La conversación termina aquí». Me giré y entré al edificio. Escuché que ella dijo algo en voz baja, pero no me detuve para oírlo. Subí directamente a mi departamento y cerré la puerta con llave. Esa noche, mientras cenaba sola, pensé en lo rápido que se estaba desarrollando todo. Habían pasado de querer que me fuera de su casa a suplicar que los ayudara, y aún no sabían que, incluso si yo quisiera, no podrían tocar ni un centavo de lo que tengo. Ricardo me había confirmado que todos los trámites estaban blindados. Ni un juez podría obligarme a entregarles dinero sin mi consentimiento. Yo estaba protegida. Sabía que el siguiente paso sería ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar para conseguir lo que querían. Y yo estaba dispuesta a verlos intentarlo y fracasar. La semana siguiente al último encuentro con mi hija y Ernesto, empezó con un silencio extraño. No recibí llamadas ni mensajes de ninguno de los dos. A primera vista, podía parecer que habían desistido de insistir, pero algo me decía que ese silencio no era casual. Cuando ellos se quedaban callados, generalmente era porque estaban preparando algo. El lunes por la mañana, mientras estaba en la cocina del departamento, escuché golpes en la puerta. Me asomé por la mirilla y vi a Ernesto. Estaba solo. Dudé unos segundos antes de abrir. «¿Qué quieres?», pregunté, manteniendo la puerta entreabierta. «Solo hablar un momento. No vengo a discutir». Lo dejé pasar, pero me quedé de pie junto a la mesa, sin invitarlo a sentarse. «Dime». «Mire, señora, yo sé que las cosas no están bien entre ustedes, pero los niños están sufriendo. La tensión en la casa es mucha. Y mi esposa, bueno, su hija está muy angustiada. Si usted nos ayuda con una cantidad pequeña, aunque sea un préstamo, podríamos estabilizarnos un poco». Lo escuché sin interrumpir. No me miraba directamente. En cambio, hablaba observando sus manos. «Ernesto», dije. «Ya te lo dije antes. No voy a darles dinero». «No estamos pidiendo mucho», insistió. «Solo lo suficiente para no perder la casa. La casa es su responsabilidad, no la mía». Se quedó callado. Respiró hondo, y luego dijo algo que me dejó claro el nivel de desesperación en el que estaban. «Si la perdemos, no sé dónde vamos a ir con los niños». «Ese es un problema que tendrán que resolver ustedes», respondí. «Yo no puedo involucrarme». Se levantó, me dio un «gracias» seco y se fue sin mirar atrás. Cerré la puerta y me quedé un momento en silencio. Ya no era solo una cuestión de orgullo. Era evidente que la situación financiera estaba a punto de colapsar. 2 días después, recibí una llamada de una amiga del antiguo barrio. «Vi a tu hija vendiendo algunos muebles», me dijo. Tenía un cartel en la entrada de la casa. Agradecí la información y colgué. No me sorprendió, pero sí me confirmó que la presión económica los estaba empujando a tomar medidas drásticas. El jueves, fue mi hija quien apareció en mi puerta. Venía sola, con una expresión que mezclaba cansancio y enojo. «Mamá, necesito que me escuches. Esto no es solo por nosotros, es por los niños. No podemos seguir así». «Ya te escuché antes», respondí. Y mi respuesta sigue siendo la misma. ¿De verdad prefieres vernos perder todo antes que ayudarnos? Prefiero que aprendan a hacerse responsables de sus propias decisiones. Ella suspiró, cruzó los brazos y dijo algo que dejaba claro que ya no intentaba ocultar sus verdaderas intenciones. «Sabemos que tienes dinero, mamá. No sé por qué lo escondes, pero no es justo».
Lo que tengo y lo que no tengo no es asunto tuyo. Se giró hacia la puerta, pero antes de salir dijo, «Te vas a arrepentir de esto». No respondí. Escuché cómo cerraba la puerta, y luego el silencio volvió al departamento. El fin de semana, recibí una llamada del banco donde antes tenía una cuenta a mi nombre, antes de transferir todo con la ayuda de Ricardo. Querían confirmar si aún era mi intención mantener la cuenta cerrada. Contesté que sí, y aproveché para preguntar, sin dar demasiados detalles, si alguien había intentado pedir información sobre mis movimientos. El empleado dudó un momento, pero me dijo que sí, que hacía unos días una persona había preguntado si yo tenía fondos allí, aunque no se le dio ninguna información. No me costó imaginar quién había sido. El lunes siguiente, Ricardo me llamó para contarme que un contacto suyo, que trabajaba en el registro de propiedades, le había comentado que Ernesto había preguntado si existía algún documento o escritura a mi nombre. Eso me dejó claro que estaban intentando encontrar algo con lo que presionarme o convencerme de que les diera dinero. «No te preocupes», me dijo Ricardo. «No van a encontrar nada. Está todo protegido». «Lo sé», respondí, «pero me preocupa hasta dónde van a llegar». Y no tardé mucho en descubrirlo. El miércoles, al salir del supermercado, vi a mi hija esperándome junto al coche. No parecía contenta de verme. «Mamá, tenemos que hablar ahora», dijo, bloqueando mi paso. «Dime aquí mismo», respondí, sin intención de subir a ningún sitio con ella. «Ernesto y yo pensamos que lo mejor es vender la casa antes de que el banco la quite. Pero necesitamos tu ayuda para pagar lo que falta y así salvar lo que podamos». «No voy a poner un centavo», repetí. «Entonces no nos dejas opción». «¿Qué quieres decir?» «Vamos a decirle a todos que te negaste a ayudarnos, que prefieres ver a tus nietos en la calle». «Eso es tu decisión», contesté. «Yo no voy a defenderme de mentiras». Se quedó en silencio unos segundos, como esperando que cambiara de opinión. Finalmente, se dio la vuelta y se fue. Esa noche, mientras hablaba con Ricardo, le conté lo ocurrido. Él me sugirió que no reaccionara ante amenazas de ese tipo y que me mantuviera firme. Yo sabía que el momento en que la verdad saliera a la luz sería inevitable. Y cuando llegara, ni mi hija ni Ernesto estarían preparados para la manera en que se darían cuenta de lo que realmente había hecho. Después de aquel último encuentro en el estacionamiento del supermercado, supe que mi hija y Ernesto estaban llegando al límite. Ya no quedaban intentos cordiales ni peticiones disfrazadas de preocupación. Ahora todo era presión directa y amenazas veladas. Sin embargo, yo ya tenía todo preparado para el cierre de esta etapa, y no pensaba adelantarme a nada. Pasaron apenas 5 días antes de que la situación se aclarara por sí sola. Un lunes por la tarde, recibí la llamada de Ricardo. «Tengo noticias», dijo. «El banco ha iniciado formalmente el proceso para quedarse con la casa de tu hija». Me lo confirmó un contacto interno. «No hay vuelta atrás». «Lo imaginaba», respondí. «Van a recibir la notificación esta misma semana», añadió. Esa noche, recibí un mensaje de mi hija. «Mamá, han venido del banco. Tenemos 10 días para resolverlo o nos quedamos en la calle». No contesté. Apagué el teléfono y lo dejé en la mesa. Si algo había aprendido en este proceso era que, cuanto menos reaccionara, más rápido se mostraba la realidad por sí sola. El jueves, mientras estaba en el supermercado, mi hija volvió a llamarme. Esta vez contesté. «Mamá, por favor, ven a casa. Tenemos que hablar en serio». «No tengo nada que hablar», respondí. «Ya sabes mi postura». «Es que…» Hizo una pausa. «Ya no queda tiempo. Si no conseguimos el dinero, se acaba todo». «Lo siento», dije. «No puedo ayudarte». Colgué sin esperar más. 2 días después, el sábado por la mañana, llamaron a la puerta de mi departamento. Abrí, y ahí estaban mi hija y Ernesto, con los 2 niños detrás. Traían varias bolsas y maletas pequeñas. «No tenemos dónde ir», dijo ella mirando al suelo. «Eso es algo que deben resolver ustedes», contesté. «¿De verdad nos vas a dejar así?», preguntó Ernesto alzando la voz. «No los estoy dejando así. Ustedes llegaron a esto solos». Mi hija levantó la cabeza y me miró fijamente. «¿Todo este tiempo tenías dinero y nos dejaste caer?». «Todo este tiempo me dejaron claro que no querían que estuviera en su casa. Lo único que hice fue respetar su deseo y cuidar lo que es mío». No hubo más discusión. Se dieron media vuelta y se fueron con los niños. Esa misma tarde,
Ricardo me llamó para confirmarme que la escritura de la nueva propiedad a mi nombre estaba lista. Era una casa más pequeña que la anterior, pero cómoda, en un barrio tranquilo. Además, estaba totalmente pagada y registrada bajo la sociedad que él había creado para mí, lo que me aseguraba privacidad y protección. La mudanza fue sencilla. Solo llevé lo necesario: mis muebles, mis recuerdos y las cosas que siempre habían sido mías. No había rastro de la vida con mi hija y Ernesto. Una semana después, mientras organizaba la cocina en mi nuevo hogar, recibí una carta certificada. Era una copia de la notificación oficial del banco dirigida a mi hija y Ernesto, confirmando la ejecución hipotecaria. La guardé en un cajón, no por morbo, sino como un recordatorio de que las decisiones tienen consecuencias. No los volví a ver durante semanas, hasta que un día, al salir a comprar, me crucé con mi hija en la calle. Llevaba ropa sencilla, el cabello recogido y una expresión apagada. No había enojo en su cara, solo cansancio. «Hola, mamá», dijo con un tono más bajo que de costumbre. «Hola, solo quería decirte que ya encontramos un lugar para quedarnos. No es como antes, pero estamos bien. Me alegro», respondí. Asintió. Hizo un gesto breve con la cabeza y siguió su camino. No hubo disculpas ni explicaciones. Tampoco las esperaba. Esa noche, mientras cenaba sola en mi nueva casa, pensé en todo lo que había pasado desde aquella mañana en la cocina, cuando me dijo que si me iba de su casa le haría un gran favor. Lo que entonces me dolió, ahora lo veía como el inicio de la mejor decisión que había tomado en años. Tenía mi espacio, mi tranquilidad y, sobre todo, la certeza de que nadie más podía decidir por mí. Mi vida volvía a estar bajo mi control y no necesitaba que nadie más lo validara.